Bego levantó la manita. Sí, lo que pasa es que aquí en los límites mentales a mí se me vino al tiro a la cabeza que, por ejemplo, en los apoderados del colegio, muchas veces uno, las ideas no son respetadas y muchas veces uno, por no crear conflicto para que no le tomen mal al hijo, ¿cierto? Se guarda cosas o dice o se pone de acuerdo con la mayoría a pesar de no estar de acuerdo como para que eh, no causar un problema al hijo. Es bien complejo eso, porque yo creo que los apoderados dentro de una sala de clase o los papás, mamás de niños en un colegio, los famosos chats del curso, o sea, ponerse de acuerdo, hay distintas... Entonces yo creo que ese es el mejor efecto de los límites mentales, porque yo me acuerdo que cuando mi último hijo salió del colegio, lo primero que yo hice cuando salió fue salirme del chat. O sea, era una cosa que a mí me tenía muy complicada, de verdad. Tremendo. Sí, po. Así Sí, que, no, tenéis total razón. Sí, mira, yo lo pienso, bueno, yo no soy mamá, pero lo pienso en el escenario de como hija de mi mamá, ¿no es cierto? Yo cuando estaba en el colegio no era la era de los chats aún. Yo creo que mi mamá se hubiera vuelto loca también. Pero sí me acuerdo efectivamente muchas veces lo que dices tú, de, oye, están todos a favor de la profe X, y chuta, y mi mamá sentía que en realidad la profe X al contrario, no era muy buena, pero ya, ok, por en el fondo que no fuese ella la apoderada que ponía la nota ahí como roja, la conflictiva. tal cual. Entonces no decía nada. Y ahí se quedaba, Mm, pues, con la idea de que, pucha, la profe X no estaba funcionando bien, pero ya que nadie opina, ya está. mm. Quedaba ahí. O al revés, incluso pasaba mucho en el colegio que estaba yo, era bien competitivo todo. Siempre es un colegio que está dentro de los top a nivel como, bueno, ahora se llama PAES, pero en ese momento la PCU, antes la PAA. Y claro, y desde ahí de repente cuando cierta profesora efectivamente lograba estandarizar todas las notas de algún ramo y a todos le iba bien, los papás de las que siempre les iba bien reclamaban y decían, no, es que no es posible que a todas les esté yendo bien. Entonces era como, chuta, y ahí claro, se generaba esto de, pero si la idea es que todos aprendan, po. Y ahí se generaba efectivamente esto de hasta qué punto los que no estaban de acuerdo con ese planteamiento opinaban, y desde este planteamiento, como bien egoísta, ¿no es cierto? Llegaban y opinaban. Entonces ahí están los límites mentales súper a flor de piel, A totalmente. flor de piel, sí. Lo que pasa es que uno se posterga Claro, por los hijos. O sea, ahí hay tal, otra cosa, digamos, ahí también están los límites emocionales de por medio. tal cual, tal cual. Mm. Así que ahí es importante que, y las invito obviamente, que también vayan tomando quizás nota de las cositas que se vayan acordando del día a día. Esto pasa mucho también en el trabajo. Lo que les decía antes, el hecho de quizás estar en desacuerdo o no con algún compañero, en desacuerdo o no con la jefatura. ¿Qué hago con eso? Me junto y hago una alianza quizás con los que están de acuerdo, con los que no, prefiero excluirme aunque esté de acuerdo. ¿Qué pasa ahí conmigo y con mis pensamientos y con mis límites desde el pensar hasta el sentir y del sentir al accionar? Porque al final muchas veces uno dice, estoy pensando X, pero eso me va a llevar a sentir cosas que después si no se expresan de buena manera, efectivamente no salen a la luz, y desde ahí también se genera el, pucha, quizás arrepentirme lo que hice o arrepentirme de lo que dejé de hacer, ¿no es cierto? Entonces ahí los invito a ir pensando en estos límites, ¿no es cierto? Y vamos a pasar a otro de los límites que estábamos revisando, que es del tiempo y la energía, ¿no es cierto? Desde esta vereda tenemos que pensar en qué actividades invierto mi tiempo y qué realmente no quiero hacer. ¿Ya? Muchas veces hacemos cosas que efectivamente tienen un bien mayor, que es como, por ejemplo, quizás ir al gimnasio, ¿no es cierto? Quizás a nadie le gusta, nadie quiere hacer deporte, pero digo, ok, efectivamente me sirve para bajar de peso, me sirve para quizás tonificar, me sirve para tener mejor resistencia física, para tener mejor salud integral, ¿no es cierto? Pero desde ahí también cuánto tiempo quizás estoy invirtiendo, porque efectivamente quizás estoy invirtiendo más de la cuenta y al final a nivel de salud mental me está haciendo mal, porque estoy dejando quizás otras cosas de lado
que al final hacen que, por ejemplo, yo me acueste más tarde porque estoy dejando muchos pendientes de oficina para la noche y estoy durmiendo mal. Entonces también ahí, ¿cómo calibro los tiempos en torno a quizás cuánto estoy trabajando, cuánto estoy haciendo cosas que supuestamente me hacen bien, pero quizás tampoco me gustan mucho? Entonces ahí tenemos que pensar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y desde ahí también cuando me siento agotado por dar demasiado de mí sin recibir lo mismo. Se entiende que acá, obviamente, muchas veces damos quizás más de lo que recibimos, siendo que en general debería haber cierta reciprocidad en las relaciones interpersonales, pero se entiende que muchas veces uno puede dar más que lo que recibe, ¿no es cierto? Sobre todo depende del contexto de cómo se genera la relación, de la dinámica. Pero desde ahí, ok, yo estoy entregando más, pero eso me hace sentir bien y perfecto con aquello, o me estoy sintiendo agotada y la verdad es que siento que como estoy dando más, esto ya no me está generando satisfacción. Si uno va quizás a una instancia, oye, de voluntariado, uno va a pintar quizás una casa de un hogar de niños, por ejemplo, ahí uno está dando, ¿no es cierto? Pero ¿hasta qué punto voy, y lo voy a poner súper así como gráfico, hasta qué punto voy una vez al mes o una vez cada 6 meses o todos los días? No puedo estar yendo todos los días quizás a pintar un hogar de niños, ¿no es cierto? Entonces desde ahí, ¿cuán agotado me siento con el hecho de quizás estar dando sin eventualmente recibir a cambio, que puede ser desde otra arista, puede ser desde la arista, ok, yo digo, voy a pintar esta casa de niños y quizás la gratificación es ver a esos niños felices y yo me siento feliz. Pero ok, ahí compensa esta sensación de agotamiento. Pero si la sensación es de estar agotado, que yo le doy a un amigo, le doy a un familiar, le doy a un compañero de trabajo, le doy a un compañero de universidad, lo ayudo a estudiar, y al final cuando yo necesito algo, no estoy recibiendo nada a cambio, o no estoy recibiendo quizás lo que siento que debiese recibir. ¿Qué pasa conmigo, con mi agotamiento? ¿No es cierto? Y también desde ahí, ¿cómo puedo equilibrar mejor mi tiempo personal y mis responsabilidades? Desde esto mismo, de cuánto tiempo estoy invirtiendo quizás en trabajar y es quizás el tiempo que quiero invertir. Muchas veces nos vamos a ver presionados, obviamente, por un tema económico de quizás mi responsabilidad efectivamente es trabajar muchas horas a la semana. Quizás mi responsabilidad después es llegar a la casa y efectivamente hacer tarea con los niños, pero desde ahí, pucha, qué importante quizás dejarnos un tiempito para nosotros, para lo que nos guste. Leer un libro, descansar, tejer, ver una serie, lo que eventualmente encontremos como importante para efectos de equilibrar un poco los tiempos, aunque no sean equilibrados per se, ¿no es cierto? No podemos estar 50% del tiempo de la semana quizás tejiendo y el otro 50% trabajando, porque no es realista, ¿no es cierto? Pero sí sentir que existe un espacio para nosotras, ¿no es cierto? Desde ahí a mí me pasó con un caso hace años atrás de una persona que cuidaba a su mamá, que estaba con Alzheimer y era 100% dependiente, y sentía que no tenía ningún minuto para sí misma. Decía, con suerte puedo ir al baño, pero no puedo desprenderme porque efectivamente es una persona que depende 100% de mí para todo. Y desde ahí la persona estaba sintiendo que ya no hacía nada de lo que quería, se sentía agotada y decía, no hay tiempo para mí. Y desde ahí, parte como del proceso terapéutico, lo que pusimos sobre la mesa era que eventualmente a ella le gustaba. Y a ella le gustaba hacer crochet. Entonces yo le dije, date 30 minutos de hacer crochet al día. Aunque sea en bloques quizás de 15 minutos, quizás incluso acompañado de tu mamá, ¿no es cierto? Pero siente lo que es un espacio para ti y no estar inmersa en esta sensación de agotamiento. Y le hizo, pero fenomenal, el sentir que estaba haciendo algo para sí misma y desde esto de empezar a hacer hartas cosas con crochet, pudo incluso empezar a vender ciertas cosas, entonces pudo tener incluso retribución económica. Entonces, de ahí pensar también desde qué vereda estoy equilibrando e invirtiendo mis tiempos en lo que quiero versus lo que debo.
que también es muy importante. Desde ahí el vivenciar también el ocio, ¿no es cierto? Que muchas veces es complejo, muchas veces también sentimos culpa al respecto, pero tenemos que hacerlo para recargar energía, ¿no? Tanto como un celular que eventualmente recarga, hay que recargarle la energía y que se le acaba la batería, nosotros también, ¿no es cierto? Tenemos que generar una dinámica de que no podemos estar con la batería al 2% siempre, sino que efectivamente tenemos que parar para recargarnos y llegar al 100 en algún minuto, o cerquita del 100 por lo menos. Vamos a ir a otro de los límites, que es los límites materiales, ¿ya? ¿Cómo me siento cuando alguien toma mis cosas sin permiso? Ya aquí está mucho del día a día y desde cuánto respeto, por ejemplo, esto del tema de los préstamos, el tema de que, ok, me van a devolver mis cosas o no. También pasa mucho en contexto escolar, como estábamos hablando antes, pero con los niños, ¿no es cierto? El tema de prestar las cosas y que nunca vuelven o que hoy me la devolvió rota. Pucha, en ese sentido, ¿cómo hacemos para efectivamente ser auténticos con nosotros mismos y quizás plantear que no me siento cómoda haciendo X cosa con respecto a prestar quizás algo en particular? Oye, te puedo prestar este libro, pero pucha, este no, porque este me lo regaló mi abuelita y es más delicado, no sé qué, poner límites, ¿no es cierto? Y desde ahí también qué tipo de ayuda económica o material me siento cómodo brindando. Desde esta misma línea de, oye, si yo invito amigos, pucha, es un invitar desde el que, ok, yo invito esta vez, pero la próxima vez invita a otro, o siempre efectivamente es como ya, tú invita, y uno dice, pucha, al final esta relación se convirtió en un que cada vez que salimos me piden a mí pagar. Entonces, se torna curioso, ¿no es cierto? Desde la vereda de que, pucha, no es cómodo, más allá de que uno sienta quizás o uno tenga la situación económica, también hay límites que poner pensando en lo mismo, que debe haber una reciprocidad en las relaciones interpersonales y desde ahí he prestado cosas sin querer hacerlo y luego me he arrepentido, ya desde la misma vereda que hablábamos antes. Uno también ser auténtico con uno y prestar cosas que quizás uno no quisiese, ¿no es cierto? Muchas veces también típico pasa con los hermanos y no sé, pues el auto. Oye, préstame el auto, pucha, no quiero, qué sé yo, bla, y uno lo hace igual y al final uno que se queda toda la tarde con el dolor en la guata es uno, ¿no es cierto? Mientras la otra persona quizás usa el auto, por ejemplo, puede ser otra cosa. Límites espirituales. ¿Cómo quiero que se respeten mis creencias o prácticas espirituales? ¿Ya? Muchas veces nosotros podemos tener para nosotros mismos y de manera muy reservada quizás algún tipo de creencia, ¿no es cierto? Gente que quizás o es muy católica en un entorno que no es tanto, o al revés, una persona que quizás no es tan católica o no es de, por ejemplo, quizás ir a misa cómo es, cómo vive su día a día y es parte quizás de un círculo donde en general la gente es muy católica, por ejemplo. Entonces, desde ahí, ¿cómo quiero que se respeten mis creencias o prácticas espirituales desde la vereda del hacer y no hacer? ¿Ok? Si yo efectivamente quiero ir a misa y me acomoda y es algo que me complace a mí misma, perfecto, lo hago, pero ¿qué pasa con el entorno, no es cierto? Me siento incómoda de que el resto me juzgue si eventualmente es un entorno que no es tan católico o que quizás pertenece a otra religión. ¿Qué hago con eso? Quizás me dejo para mí misma mis creencias emocionales para que nadie quizás me moleste o directamente planteo que mi creencia es de cierta línea y siento que al ser auténtica conmigo misma, yo respeto aquello y pido respeto al otro. Y desde ahí también preguntarnos, ¿me siento obligada a participar en prácticas que no van conmigo? Desde la vereda, no solo incluso 100% espiritual, sino que incluso desde la vereda de lo que hablábamos antes de un compañero que quizás a todos les cae mal, quizás a mí también no me cae muy bien, pero todos quizás le hacen bullying. Yo no le quiero hacer bullying, me cae mal, pero no le quiero hacer bullying. ¿Hasta qué punto, por ser parte de ese círculo, me uno a ese bullying y no siento que quizás si me quedo fuera, que sería más cómodo
para efectos de que realmente yo no quiero hacer bullying, pero después me pueden molestar a mí por quedarme fuera. Entonces, ¿hasta qué punto estoy rompiendo esos límites de sentirme obligado a hacer cosas o pensar cosas? ¿Y cómo reacciono cuando alguien intenta imponerme, por ejemplo, una visión espiritual? Ya desde esta misma vereda de temáticas religiosas, de eventualmente de quizás decirme, oye, ¿cómo creéis en las energías? Son puras tonteras. Pucha, ¿cómo reacciono yo a ello? ¿Por qué la otra persona va a llegar y libre de cuerpo me va a decir, oye, eso es una tontera y yo tengo que llegar y respetar eso así como sin más, siendo que es mi creencia y me lo está diciendo en mi cara, ¿no es cierto? ¿Cómo reacciono ante esas circunstancias? Y desde ahí, ¿cómo se manifiesta este malestar de estar sobrepasando mis límites? Porque una cosa es lo que analizamos, ¿no es cierto? Una cosa son estos ejemplos que se nos van ocurriendo, pero muchas veces efectivamente no solo se manifiestan en el hecho de lo racional y quizás lo que escribimos en este momento, los que fueron escribiendo, o si después las piensan, ¿no es cierto? Pero muchas veces hay manifestaciones más a nivel también físicas, emocionales, y desde ahí el malestar emocional genera, por ejemplo, sensación de incomodidad, puede generar ansiedad, puede generar culpa cuando interactúas con ciertas personas, ¿ya? Te enojas o te frustras con frecuencia, pero no siempre puedes explicar por qué. Es una sensación de estar como quizás molesta con el entorno, pero es por algo puntual que no estoy sabiendo expresar, porque efectivamente el entorno en el que uno está te está directamente quizás atacando por algo en particular que tú piensas o que tú sientes, pero al no querer decir directamente, oye, no quiero que me digas eso, uno quizás reacciona y se enoja con otras cosas. Oye, sí, te paso a buscar mañana a las 8. No, ¿cómo tan tarde? ¿Cómo se te ocurre? Y no es un problema con la hora, ¿no es cierto? Sino que el contexto ya te tiene emocionalmente afectado. Y desde ahí también sientes que te obligan a hacer cosas que no quieres solo por evitar conflictos, por encajar o no causar un malestar a un otro. Al final, pucha, sí, termino igual incluyéndome en el grupo que hace bullying, porque si no, al final yo voy a ser el que no voy a encajar. O yo voy a ser el que efectivamente voy a evitar el conflicto, porque si yo no soy parte del grupo, que eventualmente quizás hace bullying o que acusa a alguien por algo en particular, filo, voy a evitar que alguien eventualmente se moleste conmigo y generar conflicto conmigo, así que también soy parte del grupo, ¿no es cierto? También se genera sensación de cansancio y agotamiento, ya que uno se siente drenado energéticamente después de ciertas conversaciones o situaciones. Hay gente que, como hay un libro que se llama que hay gente vitamina, ¿no es cierto? Hay gente también que roba energía, en el fondo son como vampiros energéticos, ¿no es cierto? Y muchas veces uno los identifica totalmente con certeza y otras veces es más como a nivel inconsciente que uno dice, pucha, esta persona no sé por qué, pero me agota lo que me dice, me cansa o me genera, no sé, no me siento cómoda con esa persona, ¿ya? Y desde ahí también muchas veces nos cuesta decir que no y terminas asumiendo más de lo que puedes manejar. En el fondo, desde esta vereda de costarnos decir que no, quizás esta misma persona, que quizás uno dice, pucha, me cansa salir con esta persona, no, no quiero, pero al final por no decir que no, uno dice, ya, ok. Termino saliendo, termino cediendo y nos cuesta decir que no en miles de contextos. Oye, ¿te puedes quedar tú un poquito, un rato más porque yo me tengo que ir más temprano por X cosa? Y uno, pucha, ¿cómo le voy a decir que no? Siendo que al final la otra persona quizás se está yendo más temprano, la otra persona es la que está, entre comillas, incumpliendo, quizás por una necesidad, pero ¿por qué yo tendría que poder, siendo que quizás estoy cansada, estoy agotada y también tengo mis cosas, ¿no es cierto? Y desde ahí nos da la sensación de que siempre das más de lo que recibes, como hablábamos antes, de esto de, oye, quédate tú, y el quizás siempre, oye, quédate tú, y cuando uno necesita que el otro se quede, ah, no, es que no puedo. Y uno dice, pucha, ¿con qué estructura, entre comillas, de cuerpo
la persona dice, chuta, no puedo, siendo que yo me he quedado por esa persona un montón de veces, y esta persona, la primera, me dice, no, no puedo. Entonces, efectivamente hay gente que sí tiene la capacidad de decir que no, que es bueno también, ¿no es cierto? Pero también hay personas que efectivamente no son capaces de decir que sí por la reciprocidad. Entonces, eso produce cansancio y agotamiento, ¿no es cierto? También la falta de respeto a tu espacio y decisiones genera que al no respetar el tiempo, las personas muchas veces te exigen una disponibilidad constante y una disponibilidad que quizás uno no necesariamente la quiere tener, ya desde la vereda de compatibilizar tiempos también en el contexto laboral, ¿no es cierto? De no, pero si tú eres siempre la persona que se queda hasta más tarde, entonces, ¿cómo justo ahora no te vas a quedar hasta más tarde? Pucha, pero es que ahora no puedo. Me atrevo a decir ese no. La otra persona no está respetando mi espacio y mi decisión y mi tiempo. ¿Qué hago yo con eso? Yo lo estoy respetando al decir que sí, yo lo estoy respetando al tomar una decisión y hacer algo que realmente no quiero. Se burlan de tus creencias o te presionan para cambiar. Esto también de lo que hablábamos anteriormente, de ciertas creencias, de ciertas acciones, de ciertos pensamientos, muchas veces por el hecho de encajar, no respetamos nuestro propio espacio, no respetamos nuestras decisiones, porque o se han burlado directamente o uno tiene temor a esa burla y efectivamente uno por presión cambia. No de manera auténtica, porque uno puede cambiar, las personas cambian y uno puede tomar una decisión un día y quizás otra decisión otro porque algo me hizo más sentido un día versus otro. Perfecto, eso es legítimo porque somos flexibles y tenemos derecho a cambiar, pero que esto sea voluntario y auténtico con nosotros mismos, sin sentirnos presionados, ¿no es cierto? Y desde ahí tenemos la sensación de obligación, como hablábamos recién, y también con esto surge la culpa, ¿ya? Muchas veces aceptamos hacer cosas que no quieres por miedo al rechazo o la culpa. O sea, si yo digo o le voy a decir a una persona que no, tengo miedo a que esta persona me deje de lado y eventualmente quizás para otros contextos no cuente conmigo, quiera dejar de ser quizás mi amigo, ¿no es cierto? Mi amiga, o también culpa. Pucha, quizás efectivamente esta persona que necesitaba irse más temprano del trabajo, en realidad lo necesitaba tanto, tanto y me genera tanta culpa que al final me siento más mal al decirle que no y le termino diciendo que sí. Más allá de que yo en realidad tengo miles de cosas que hacer. Yo también que estoy cansada, yo también me quiero ir, pero la culpa nos invade y somos incapaces de decir, no, no puedo, sino que efectivamente cedemos ante la sensación de culpa y de que un otro eventualmente está necesitando de mí o de mi tiempo. Y desde ahí sientes que si no accedes a ciertas peticiones, la otra persona se puede molestar o te hará sentir mal, desde la vereda también de quizás imponer ciertas creencias a nivel de, oye, pero obvio que tienes que tener el tiempo, entonces cambia quizás tu plan, o pucha, lo mío es más importante y se molestan, ¿no es cierto? Entonces eso a uno lo hace sentir mal y que va relacionado con la misma culpa, ¿no es cierto? Y desde ahí no te sientes libre de tomar decisiones sin pensar en cómo reaccionarán los demás. Y aquí es el gran problema de la autenticidad, ¿no es cierto? Está bien que pensemos en un otro por un tema de empatizar, ¿cierto? Pero desde ahí, ¿hasta qué punto nosotros no sentimos esa libertad de tomar una decisión porque pensamos en un otro, pero no en el bienestar de un otro, sino que en el temor de cómo va a reaccionar un otro en contra de mí? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a dejar de pensar? ¿Qué va a dejar de hacer? Me siento culpable y al final termino haciendo lo que yo no quiero por culpa o por un otro, ¿no es cierto? Y desde ahí tenemos la desconexión con nosotros mismos. Sientes que estás perdiendo tu identidad o que te adaptas demasiado a a lo que los demás esperan. Porque al final uno directamente sigue haciendo cosas que el resto quiere de mí, pero muchas veces nosotros
no es lo que directamente queremos. Y ahí caemos en ignorar nuestras propias necesidades, nuestros propios deseos para priorizar a los demás. Y ahí te das cuenta que decir que sí evaluará automáticamente sin realmente quieres hacerlo o no. O sea, estamos efectivamente desconectándonos de nosotros mismos y dándonos cuenta que muchas veces no aparece el sí netamente por el hecho de pensar en un otro. Y al final no estamos pensando en nosotros mismos. Y desde ahí es importante volver a hacernos otras consultas, ¿no es cierto? Por qué se nos hace difícil decir que no? ¿Y por qué de manera quizás más consciente o más inconsciente traspasamos nuestros límites? Y desde aquí muchas veces se genera la sensación de que son patrones familiares aprendidos. Muchas veces se generan dinámicas familiares donde sentimos que establecer límites es algo que es incorrecto, que incluso puede ser peligroso porque puedo recibir un castigo y desde ahí la culpa. Y efectivamente crecemos en un entorno que quizás al no respetarse los límites de manera recurrentemente, estamos acostumbrados a efectivamente satisfacer más a un otro que nosotros mismos. Y desde ahí también esta costumbre muchas veces de los niños de ser recompensado por complacer a los demás en lugar de expresar necesidades propias. Incluso desde el mismo hecho de que, típico, un niñito con un peluche, un amiguito se lo quiere quitar y la mamá le dice, páseselo, no sea egoísta. Y efectivamente, claro, porque eventualmente el otro niño va a tener más derecho quizás de tener ese peluche que ya lo tenía en la mano. ¿Por qué egoísmo? Porque eventualmente sentir a alguien egoísta nos lleva también a la culpa, ¿no es cierto? Entonces, de ahí muchas veces son patrones familiares que vamos aprendiendo. Y desde ahí surgen creencias limitantes, ¿no es cierto? Si digo que no, voy a ser una mala persona. Si pongo límites, voy a ser egoísta. Si rechazo algo, los demás dejarán de quererme. Y esas creencias efectivamente nos llevan a ceder ante los demás, incluso cuando no queremos o incluso nos hace daño. Y muchas veces pasa en contextos más graves de incluso cuando ciertas personas caen en círculos de excesos, droga, alcohol, que efectivamente no es que una persona quizás quiera o necesite para pasarlo bien tomar alcohol o drogarse, pero efectivamente por el temor a ser rechazado, dicen, sí, yo al otro día me siento pésimo y me estoy haciendo daño a mí misma, pero soy parte del grupo y efectivamente caigo en eso, ¿no es cierto? Entonces son creencias que los limitan a no ser capaces de decir un no si no estoy de acuerdo con aquello, ¿no es cierto? Y aquí están los miedos asociados al no, que están asociados siempre al rechazo, al evitar el conflicto, al hecho de sentir esa sensación de decepcionar a un otro porque no estoy satisfaciendo esa necesidad de un otro, ¿no es cierto? Y desde ahí está también el miedo al abandono, el miedo a la culpa, como ya lo hemos venido conversando previamente. Con estas creencias también sobre el conflicto y la armonía, muchas veces nos decimos frases como es más fácil ceder que discutir, se evita el conflicto, todo estará bien, si pongo límites los demás me verán como una persona difícil, las buenas personas siempre ayudan sin importar el costo, ¿no es cierto? Entonces tenemos esas creencias en nuestra cabeza que nos llevan efectivamente a no ser auténticos con nosotros mismos. Es mi responsabilidad hacer feliz a los demás. Si no ayudo a los demás, soy una mala persona. No puedo ponerme primero. Eso es ser desconsiderado. Las necesidades de los demás son más importantes que las mías. Si no acepto ayudar, estaré causando un problema. Aquí son distintas frases que eventualmente podemos tener en torno a esta creencia de responsabilizarnos por la felicidad de un otro, por responsabilizarnos de las necesidades de un otro, que no necesariamente nosotros somos los responsables, valga la redundancia, de tener que cumplirlas, y esto nos lleva a la culpa.
¿no es cierto? Y también tenemos creencias sobre el valor personal, desde la vereda de que si no complazco a los demás, quizás no me van a valorar. O debo ganarme el amor y la aceptación de otros ayudando a los demás. No tengo derecho a decir lo que me molesta. Y si expreso mis necesidades, pareceré demasiado exigente. Voy a molestar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Prefiero eventualmente satisfacer lo que me pida o lo que diga el otro. Para ser querida debo darlo todo, sin esperar nada a cambio. El amor y la amistad requieren sacrificio constante. Si hago todo bien, los demás ahí me tratarán bien. Debo esforzarme más para que me valoren. Esta sensación del valor, ¿no es cierto? Si yo hago lo que el resto quiere, sí me voy a sentir valorado. No por lo que eventualmente yo hice, yo me voy a sentir valorado por sí mismo. Siempre debo demostrar que soy útil para ser aceptado y no quiero molestar. Y desde ahí, ya para ir cerrando, tal como hicimos la sesión anterior, ¿no es cierto? Vamos a hacer una invitación a la acción para que ustedes puedan reflexionar en torno a esta temática y ver hasta qué punto también ciertos límites están sobrepasando. Y desde ahí también con estas preguntas que vamos a ver en estas 2 o 3 slides que nos quedan, también invitarlas a cerrar con alguna de estas respuestas, invitarlas también a que socialicen en torno a algún ejemplo que quizás se les haya venido a la mente o también qué les pareció esta instancia, pero dejándoles esta invitación a la acción, ¿no es cierto? Tenemos que hacernos conscientes de lo que queremos y de lo que no, dándonos el tiempo de respondernos a nosotros mismos antes de responderle a un otro. Y desde ahí preguntarnos, ¿quiero hacer lo que me están pidiendo? ¿Estoy de acuerdo con lo que me están pidiendo? Porque una cosa es querer o no. Otra cosa también es estar de acuerdo o no. Quizás no estoy de acuerdo. Si no me hubieran pedido lo que me están pidiendo, ¿hubiera sido mi voluntad hacerlo? ¿Tengo la energía para hacerlo? ¿Quiero invertir mi tiempo en aquello? Para poner límites sin culpa ni miedo es clave el autoconocimiento. ¿Ok? Aquí, en esto de ser auténticos con nosotros mismos, tenemos que efectivamente saber autoconocernos para saber qué queremos, qué siento, qué pienso, qué creo, ¿no es cierto? Y desde ahí nos podemos hacer distintas preguntas. ¿Qué situaciones me hacen sentir incómodo o sobrepasada? ¿Cuándo he dicho que sí cuando en realidad quiero decir que no? Miles de veces me imagino. ¿Qué emociones aparecen cuando intento poner límites? Porque muchas veces quiero poner límites, pero al final me embarga la culpa, me embarga la ansiedad. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué creencias aparecen cuando me planteo un sí y qué pasa cuando me planteo un no? ¿Con cuál me siento más tranquila? ¿Con cuál me siento más ansiosa? ¿Con cuál me voy a sentir más tranquila del resultado? ¿Qué me pasa con la culpa? ¿Por qué se siente hacia un otro y no como una medida de cuidado con uno mismo? Yo directamente siento culpa porque a un otro no estoy logrando satisfacer. Pero ¿qué pasa conmigo? Quizás eso, lo que estoy haciendo, está muy alejado de satisfacerme. ¿Por qué no siento culpa conmigo misma, no es cierto? ¿Estoy haciendo algo malo o simplemente estoy cuidando mis necesidades al decir que no? ¿Es algo malo o estoy cuidando mi bienestar, mi tranquilidad mental y mi voluntad de quizás querer invertir esa energía y ese tiempo en otra cosa? ¿Realmente soy responsable del bienestar de los demás? ¿De ese sí o de ese no depende el bienestar de un otro? ¿Realmente es así? Y también cuáles son, como partía un poco el título de este taller, mis no negociables. Yo puedo llegar y decir voy a invertir X cantidad de tiempo en algo que quizás efectivamente sé que va a ayudar a un otro, no me genera quizás mayor reciprocidad a mí, pero ok, me genera un bienestar el hecho de que el otro esté bien. Pero ¿hasta qué punto hay no negociables? Y que esos van cambiando durante la vida y por eso también es importante al cierre de cada ciclo ir viendo también eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí a nivel personal, y que de hecho lo conversábamos en la instancia que tuvimos presencial acá en Chile el viernes, a mí
Personalmente, yo cuando salí de la universidad, mi tiempo lo invertía al 100.000% en el trabajo. Yo podía estar 60 horas semanales, 70 horas semanales conectada al trabajo, ya sea de manera presencial y llevarme después el computador a la casa y seguir en la casa. Ahora, efectivamente, para mí el tiempo es un no negociable desde la vereda de que ciertos tiempos sí los resguardo para otras actividades, ¿no es cierto? Para estar con mi familia, para hacer otras cosas que quizás me gustan, como es, por ejemplo, que yo estoy estudiando teatro en este momento, entonces yo siempre guardo ese espacio para poder asistir a clases y no lo considero como un espacio donde pueda quizás trabajar haciendo talleres, haciendo asesorías, etcétera. Cuido ese espacio, ese es un no negociable. Tenemos que pensarlos, ¿no es cierto? Y desde ahí, para ir cerrando con este par de frases, decir que sí, decir que no, no implica una decisión personal. Tómalas a conciencia respetando nuestros límites. Conéctate contigo misma para tomar esa decisión y reemplaza la culpa por el autocuidado. La culpa que no estamos sintiendo por un otro, es por un autocuidado hacia nosotros mismos, ¿no es cierto? Y desde ahí establecer límites no es cerrar puertas, sino es abrir espacios para tu paz interior. Y al respetar estos propios límites, se crea el espacio para que fortalezca y florezca tu autenticidad. Así que desde mi espacio y desde esta instancia, darle, bueno, las gracias por estar aquí y invitarlas a cerrar quizás unos minutitos con quien quiera compartir, quien quiera hacer alguna duda y desde ahí voy a dejar de compartir pantalla para poder verlas y veo a Miriam que ya está levantando la manito. Así que, Miriam, cuéntanos. Hola Marisol, bueno, primero agradecer tu fantástica ponencia, muy completa, me encantó, así que Gracias. desde ese lado muy, muy agradecida. Bueno, por sobre todo hacer una reflexión sincrónicamente ayer en un encuentro familiar habíamos tocado justamente el tema de los límites y bueno, el valor de permitirnos vibrar en autenticidad va a ser también lo que nos va a llevar a establecer menos límites, ¿ya? Eh, Ese es el primer gran valor, yo diría, porque nos va a permitir alinearnos entre lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que finalmente hago, ¿ya? Por lo tanto, para mí la autenticidad representa mucho lo que es la coherencia interna, ¿ya? Cómo me alineo desde ahí. Y bueno, transversalmente a cómo muy bien nos expusiste todo lo que son los límites, ¿cierto? Emocionales, mentales, físicos, energéticos, espiritual, el mayor desafío siempre va a ser, desde mi entendimiento, los límites relacionales, entendiéndose lo que es vincularmente con los hijos, con la pareja, con los colegas, con los padres, los hermanos, porque es definitivamente frente a un otro donde voy a estar desafiándome, ¿cierto? A cómo sostener mis propios límites, porque finalmente, y con esto para cerrar, los límites que establecemos no son para un otro, sino que son para nosotros mismos, ¿ya? Y eso hay que entenderlo. Y solo lo que podamos sostener en el tiempo va a ser lo que nos va a permitir honrarnos, digamos, en una propia dignidad muy auténtica. ¿Mm? Eso quería compartir, Marisol. Súper, Muchas Miriam, gracias, agradecerte bueno, ser parte de esta instancia, qué bueno que te haya hecho sentido, que te haya servido, y desde ahí totalmente de acuerdo contigo, porque al final todo esto efectivamente es en torno a una relación, cómo nos relacionamos con un otro y por cómo nos supuesto. relacionamos con nosotros mismos, porque al De final eso se trata. tal cual, apuntamos a el pensar en cómo afectamos a un otro o cómo pudiésemos llegar a afectar a un otro tras un sí o tras un no, pero no pensamos en la relación de mi yo Exacto, conmigo mismo, ¿no es cierto? Entonces, exacto. Es que uno tiende a pensar que los límites son para un otro y finalmente claro, son para uno, porque mira, el valor también del no, el que yo diga un no, a lo mejor va a significar un no para un otro, pero un sí para mí, en muchos tal aspectos. cual. Entonces ahí está el gran valor, el valor no negociable de ese no bien dicho, bien en forma muy coherente, bien propuesto, ¿ah?
pero más allá que para nosotros, siempre, siempre el tema se va a tratar en que la vuelta va a ser hacia uno, definitivamente. Tal cual. Súper, Miriam, totalmente de acuerdo contigo. Y ahí también quiero irme al chat, que aquí tenemos algunos comentarios. Perfecto, Ahí la Ale dice, los límites pasan por cuanto me conozco, acepto y valoro totalmente. También el legitimar al otro, ser asertivo en cómo me pongo y sostengo mis propios límites. La asertividad es muy clave es de muy cómo, claro. cómo efectivamente yo le digo a un otro que quizás no estoy de acuerdo. Quizás no es llegar y lanzar un no y ya está, sino que explicar, ¿no es cierto? Saber qué Exacto, decir, a quién, cuándo y cómo. Y cuándo decir un no. Y lo otro, desde donde me afecta, estoy en victimización también. Un gran tema es el sí. tema de victimizarnos, ¿no es cierto? Muy relacionado Mm, con el tema del relacionamiento con un otro, ¿no es cierto? Y mm, ahí también la Ale comenta la fuga energética, cuando estábamos hablando del tema también del tema de la energía, en lo que pensamos, sentimos, claro, hacemos o no hacemos y exacto. creemos cuál es su origen, que está en desequilibrio, ¿no es cierto? Y ahí también El la balance, Bego, tal cual, y ahí la total. Bego también comenta, lo peor es que nos desquitamos con quienes no tienen culpa o parten este traspaso de límites, tal cual, muchas veces en el trabajo decimos que sí, obligados, y después llegamos a la casa malhumorados y agarramos con la gente de la casa, porque claro, uno dice, pucha, la gente de confianza, puedo, entre comillas, es mi zona de confort. Y puedo, entre comillas, liberar mis emociones de manera más auténtica, pero ¿corresponde? ¿No corresponde? ¿Es sano? Entonces ahí tenemos que Efectivamente. efectivamente ver esos límites hasta qué punto Mm, nos afectan. mm. También ahí la Vego nos dice, hay lugares que también drenan energía y donde no nos gusta estar. Efectivamente, hay lugares que uno dice, chuta, se cortan con tijera, tal cual. Ahí efectivamente no, no son lugares muy buenos para estar, ¿no es cierto? Y ahí Iris dice, Marisol, mil gracias, qué tema tan reflexivo, importante y de conocimiento evolutivo con respecto también al autoconocimiento, me gustó un montón, así que Iris, agradecer ahí que puedas haber participado y ahí que hayas comentado también que te gustó la instancia. Así que bueno, en vista del tiempo, no sé si alguien quiera también comentar o si no darle el paso también a Ana para poder ir cerrando la instancia, volviendo a agradecer ahí la participación de todos y todas que están aquí. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias a todas. Al inicio del taller de hoy estábamos comentando que era nuestro penúltimo taller. Marisol, ha sido excepcionalmente bueno tu taller. Muchísimas gracias. Vamos a hacer como es tradición este reconocimiento de mucho corazón, que es el certificado que te damos, el reconocimiento a Marisol Solar por su dedicación, esfuerzo y contribución invaluable en el programa Grandes Mujeres, dictando el taller Ruta Interior, un viaje del 2025 al 2026, dictado el 10 y 17 de noviembre. Gracias, Marisol, por tu generosidad, por compartir tu experiencia, tu sabiduría con todas nosotras. ¿Ah? Y Muchas gracias, Ana. y las dejamos invitadas para la próxima semana. Vamos a tener el último taller 2025 con nuestra querida Lucero Saldaña, que está aquí, que es fiel asistente a todos los talleres. Te lo agradecemos mucho. Lucero, por favor, hace la invitación brevemente para la próxima semana. Claro que sí. Pues la invitación es a, pues, no solamente una conferencia, sino a un llamado sobre espíritu del liderazgo. Espero verlas a todas y nos vemos por aquí. Ay, muchas gracias, Marisol. No sé si alguien más quiere algo decir. Les deseo lo mejor, que tengan una linda noche, una maravillosa semana. Y gracias por hacer posible este sueño de mujeres, que es el espacio del programa. Así que un abrazo a todas. Gracias, Gracias, Ana. Marisol. Gracias. Gracias a usted, Gracias, que esté Ana. muy bien. Chao, Muy chao. buen tema, gracias. Chao. Chao, Nos vemos, chao. Lucero, el lunes. Muchas gracias a todas. Felicidades.